Estoy sentado sobre el vacío, a 12 metros de altura. He confiado en los ingenieros del Trinity College. Estoy aquí porque esto es una metáfora de nuestra situación actual. Estamos al borde de un precipicio. Si no reaccionamos, ahí es donde acabaremos. El cambio climático se está acelerando y los científicos buscan una solución para frenarlo. Algunos proponen combatirlo cambiando nuestra forma de producir y de consumir. Otros sugieren intervenir directamente en el clima. Los críticos dicen que eso es un parche. Ignora nuestra forma de vida, que produce niveles elevados de gases de efecto invernadero. Aún así, lo que proponen parece una solución mágica. Se llama geoingeniería. Se han propuesto unas 40 tecnologías, aunque solo 6 u 8 están siendo investigadas en profundidad. Algunas de esas propuestas se basan en la extracción del carbono de la atmósfera, creando bosques artificiales, construyendo aspiradores gigantes o estimulando el crecimiento del plancton. Hay quien recomienda reducir los efectos de las radiaciones solares pintando las carreteras y los tejados de blanco o con espejos que reflejen la radiación y la devuelvan al espacio. En mi opinión, el método que tiene más posibilidades de desarrollarse en el futuro es la inyección de aerosoles sulfatados. Sería como instalar una especie de filtro solar o de sombrilla alrededor de la Tierra para enfriar el planeta. Para mí, la geoingeniería es un conjunto de técnicas que pueden ayudarnos a adaptarnos y hacer frente al cambio climático, incluso para impedir que se produzca ese cambio o para contrarrestarlo de una forma u otra. La geoingeniería es una intervención deliberada a escala planetaria. Es importante que sea una acción intencionada y que sea a gran escala. Por lo tanto, la jardinería no sería geoingeniería porque solo se realiza a la escala de tu jardín. Proponían 3 posibles soluciones. La primera es cambiar nuestro comportamiento, la segunda adaptarnos y la tercera intervenir. Lo que me preocupa de la segunda, la adaptación, es que la población que tiene menos responsabilidad en el cambio climático es la más vulnerable y la menos capaz de adaptarse rápidamente a él. Reducir las emisiones es lo mejor, pero cada vez emitimos más dióxido de carbono. Esa podría ser la respuesta. Pero tras 4 décadas de informes cada vez más alarmantes de los expertos del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas, el mundo está lejos de reducirlas. Se han reunido en 21 ocasiones sin llegar a ningún acuerdo. La voluntad política nunca será más fuerte. Esta es nuestra oportunidad. Si fallamos hoy, pasarán años antes de que tengamos una ocasión mejor. Hay 2 tipos de países en el mundo en lo que respecta a su política oficial en materia de cambio climático. Están los países que dicen, hablemos y no hagamos nada. Y los que dicen, no vamos a hacer nada. Y en las grandes cumbres, los del primer grupo dicen a los del segundo, venga, fingid como hacemos nosotros. Y los otros dicen, no vamos a fingir. Y los primeros insisten, por favor, seguidnos el juego, nadie va a hacer nada. Y es en ese punto donde está ahora la política sobre el cambio climático. Es un tema muy abstracto. Si 5 o 10 de los países más importantes del mundo de verdad se comprometieran a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, podrían imponer un acuerdo al resto. Pero no lo hacen. No están tan comprometidos. El cambio climático está ante una encrucijada. Por un lado, el fracaso político y por el otro, un escenario apocalíptico. Y la Tierra sigue calentándose. Desde hace 25 años, sabemos que el hombre es el responsable del calentamiento global y que estamos acumulando problemas para las generaciones futuras.
y el tiempo se agota. Puede no producirse de una forma lenta y previsible. La historia de la Tierra nos enseña que el cambio climático puede suceder inesperadamente, cambiando a un nuevo estado en unas pocas décadas o incluso en escasos años. Descubrimientos recientes han disparado el temor a una brusca aceleración del cambio climático. En julio de 2014, los pilotos del helicóptero de una compañía dedicada a la extracción de gas natural descubrieron un misterioso cráter en mitad de una península siberiana. La población local la conoce como Yamal, el fin del mundo. Un equipo de científicos rusos estudió el cráter, que tenía 30 metros de diámetro y 70 de profundidad. Poco después se descubrieron decenas de cráteres similares, y las investigaciones continuaron durante el invierno. Los investigadores creen que se produjeron por la presión acumulada en bolsas de gas metano, un gas de efecto invernadero 25 veces más peligroso que el dióxido de carbono. Su aparición demuestra que el hielo ya ha empezado a fundirse. Este tipo de emisiones de metano en la atmósfera, si no se detienen, podrían desencadenar una extinción masiva. Para los partidarios de la geoingeniería, eso demuestra la urgencia de una intervención deliberada en el clima. Incluso imaginando el mejor escenario posible, la temperatura de la Tierra va a aumentar 2 grados centígrados en las próximas décadas. Y si eso sucede, se producirán algunos eventos catastróficos. Hay que considerar la gravedad de las consecuencias y el hecho de que no tenemos un planeta B. Tal vez necesitamos un plan B. Plan B es otro nombre para la geoingeniería, la receta milagrosa para no cambiar nuestra forma de vida, que quizás podría retrasar la catástrofe. Durante muchos años, cuando se mencionaba la geoingeniería, el tema se descartaba. Se consideraba que era algo poco serio, peligroso y disparatado. La gran mayoría de los climatólogos sencillamente no hablaban de eso. Decían que nadie debería hacerlo y menos investigarlo. Y eso se debía a que creían que hablando de la geoingeniería, es decir, del plan B, estaban debilitando los incentivos para que los políticos asumieran el plan A, que es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ellos pensaban que habría sido un error ético y político. Pero en pocos años, un número muy reducido de personas ha logrado imponer la geoingeniería al menos como una posible opción más a nuestro alcance. De hecho, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático se vio obligado a incluirla en su 5º informe. ¿Quién está detrás de incluir a la geoingeniería en los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, sobre todo en 2001? Hay un apartado que es muy optimista respecto a la estimulación del crecimiento del plancton y a las tecnologías para desviar los rayos solares a la estratosfera. Bien, pues detrás de todo eso está David Keith, que es un destacado empresario y uno de los principales defensores de los programas de geoingeniería. Creo que empecé a pensar en ello porque era un tema tabú. La gente temía hablar de ello y no se había hecho mucho trabajo analítico. Así que merecía la pena hacer algo. En el pasado, la geoingeniería parecía algo propio de la ciencia ficción. Se consideraba demasiado cara y potencialmente peligrosa. La gente responde de forma instintiva e inmediata a la idea de que se pueda actuar sobre el clima. Algunos piensan que es una perspectiva aterradora y que, en cierto modo, jugamos a ser Dios. Cuando miramos este cuadro de Charles Lacoste, titulado La mano oculta, creo que es esa mano oculta de la naturaleza la que impulsa a la humanidad hacia una nueva fase de su existencia. Los pequeños afanes humanos siempre se han visto eclipsados por el mundo natural, que tiene su propio plan y que sigue su propio rumbo. Y si así lo decide, puede barrernos de la tierra como a hormigas. Los defensores de la geoingeniería creen que tienen el poder para controlar esa mano de la naturaleza
y convertirla en una mano protectora. En los años 60 y 70, científicos rusos y estadounidenses hicieron pruebas bastante desastrosas para manipular el clima. Sin duda es una vieja fantasía del hombre. La geoingeniería tiene mala reputación debido a los fantasmas del pasado, en parte porque hablamos de controlar la temperatura media de la Tierra, pero también porque en el pasado se proponía modificar el mundo para acceder a los recursos de ciertas regiones. Situamos su origen a principios de los 60, cuando se concebían proyectos grandiosos y delirantes para controlar la naturaleza. Pero hay muchos comienzos, no solo uno. Dos historiadores de la ciencia han descubierto lo que durante mucho tiempo fueron secretos de Estado. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, John von Neumann puso en marcha un ordenador capaz de predecir el clima. Para entender los fenómenos atmosféricos, von Neumann usó máquinas que se crearon para fabricar la bomba atómica. Von Neumann pensaba que si podía predecir la meteorología con un ordenador, también se podría conseguir el clima que quisieras. Es decir, se podría crear cambiando las variables atmosféricas. Y de ese modo, así tendrías el tiempo que desearas. De forma que si querías que lloviera, podías hacerlo. Si querías que el tiempo fuera seco, que el cielo estuviera despejado o que nevara, podías hacerlo. Sería posible cuando quisieras y donde quisieras. Y en aquella época, en el año 1946, Irving Langmuir investigaba en los laboratorios de General Electric la formación de cristales de hielo en las nubes. Les habla Vincent Schaffer. Me gustaría enseñarles algunos de nuestros experimentos. Utilizando un congelador casero como este, que tiene una temperatura de unos 17 grados bajo cero, podemos crear nubes superfrías iguales a las de la atmósfera, soplando en el interior del congelador. El aire húmedo de nuestro aliento se condensa y forma una nube en pocos segundos. Después podemos hacer varias pruebas para ver si podemos convertir esa nube superfría en nieve. Si cogemos un trozo de hielo seco y lo rayamos, haciendo caer algunos fragmentos en la nube fría, se forman estelas similares a las de los aviones en el cielo. Estas estelas contienen millones de cristales de nieve microscópicos que crecen rápidamente. Así que el ejército estadounidense se quedó fascinado con la idea de que podían tener la meteorología que quisieran y cuando quisieran, en cualquier circunstancia. Y pensaron, vaya, si hay tanques enemigos en alguna zona, podemos hacer que el suelo se enfangue para que se atasquen. Si queremos que en algún lugar no haya comida suficiente, podemos provocar una sequía y acabar con sus cosechas. Si queremos que los aviones despeguen cuando hay niebla, podemos eliminar la niebla. Para inmovilizar la aviación enemiga, podemos hacer que la niebla cubra su aeródromo. Y lo mejor de todo es que nadie podrá acusarnos de nada, porque no es como las armas nucleares que dejan radiaciones en el aire cuyo origen puede rastrearse. Esto nadie puede probarlo. Mejor que una bomba. El clima podría ser el arma definitiva, furtiva y devastadora. Solo faltaba encontrar la fórmula que permitiera hacerse con el control de las nubes. El doctor Langmuir ha anunciado que ha descubierto que las nubes con temperatura superior a 0 grados pueden, bajo determinadas condiciones, sembrarse con una pequeña cantidad de agua. Y esa reacción produciría lluvia real. Por primera vez en la historia, el hombre tiene la capacidad de ejercer cierto control sobre el clima. Probablemente sea el logro más extraordinario del año. De modo que decidieron invertir dinero en un programa llamado Proyecto Cirrus, basado en las investigaciones de Langmuir, en el que los aviones militares volaban con el objetivo de hacer agujeros en las nubes. Quizá no parezca algo muy importante. ¿Para qué querría nadie hacer agujeros en las nubes? Pero si estás pilotando un avión y necesitas aterrizar, si no puedes ver la pista, esparces yoduro de plata desde el avión para hacer un agujero en las nubes. Y así podrás ver la pista y aterrizar.
¿Por qué es tan importante este documento secreto desclasificado? En él se habla de pronósticos meteorológicos para operaciones aéreas, pero también del control de la meteorología en maniobras terrestres y aéreas. En él se recoge el interés del ejército por todas las áreas de la ciencia del medio ambiente. Y también se preguntan cómo usar el control de la meteorología como una herramienta para las operaciones militares. Esta es la historia de Camp Century. Es la base de la División de Investigación y Desarrollo del Ejército de Estados Unidos en Groenlandia. A casi 1.500 kilómetros del Polo Norte, sus ingenieros han empezado a construir un campamento bajo la cubierta glaciar. En aquella época, la opinión pública estaba poco informada sobre el cambio climático. Pero lo que los estadounidenses ignoraban era hasta qué punto preocupaba al Pentágono por sus implicaciones para la seguridad nacional. El deshielo de los polos podría afectar a la seguridad nacional, porque con veranos más largos, la producción agrícola de la Unión Soviética aumentaría y sus puertos del norte quedarían libres de hielo durante periodos más largos. ¿Y si en lugar de adaptarnos al frío, intentamos destruirlo? Hacer más cálido el norte. La humanidad ha soñado siempre con aprender a controlar el clima. Somos el único país en el que el hielo cubre la mitad de nuestro territorio. Pero ¿seremos lo bastante poderosos para lograr este objetivo sin precedentes? Fue una época optimista en la que no se veían límites a lo que podía conseguir la sociedad. Podíamos crear reactores nucleares para tener electricidad gratis. Podíamos ir a la Luna y hacer muchas cosas. Algunas posibles y otras inviables. Había quienes querían modificar el clima, querían derretir el Ártico para acceder a sus recursos. Es como si la misma naturaleza nos señalara el lugar para construir una presa que bombeara agua desde el océano Ártico, dando lugar a un potente flujo de agua del Atlántico. La corriente cálida del Golfo llegaría al Pacífico a través de la cuenca polar. De ese modo, empezaría a derretirse y pocos años después el Ártico quedaría libre de hielo. Nosotros somos perfectamente capaces de construir una presa así, dijo el ingeniero. Es muy tentador. Incluso Estados Unidos negoció durante un tiempo su participación en aquella presa soviética. Sin embargo, un climatólogo ruso, Mikhail Budiko, se opuso al proyecto, preocupado por las consecuencias medioambientales. Mientras estudiaba el proceso de deshielo, descubrió una cadena de efectos inesperados. Si observamos la forma en la que el artista ha pintado la luz que incide sobre este paisaje del Ártico, vemos que donde aún hay hielo hay más luz, porque los rayos del sol se reflejan y vuelven al espacio. Pero donde el hielo se ha derretido, en vez de luz, se ve la oscura agua del mar. Y el agua oscura del mar absorbe la mayor parte de la radiación solar, de la luz que llega del sol. Y eso significa que el mar se calienta más rápido y que el hielo se derrite más deprisa. Ese es el principio del albedo. Un cuerpo blanco refleja al menos el 80% de la luz. Cuanta más pintura blanca, más nieve y más nubes haya, más luz y calor del sol se reflejará al espacio, y menos aumentará la temperatura en la Tierra. Este efecto albedo, que influye en el calentamiento del planeta, se simula en los modelos computarizados. Mikhail Budiko desarrolló en los años 60 el primer modelo climático simple que demostraba que si aumentaban los gases de efecto invernadero, se derretiría la nieve y el hielo, y la Tierra se oscurecería y absorbería más radiación solar. Ese concepto de equilibrio energético básico es un elemento central de todos los modelos climáticos que han existido desde entonces. El modelo computarizado de Budiko fue el primero que permitió predecir el clima.
también propuso una técnica para alterar la atmósfera terrestre. Fue el primero que propuso inyectar partículas de azufre en la estratosfera para contrarrestar las emisiones de gases de efecto invernadero. Hasta después de la Segunda Guerra Mundial, solo habíamos visitado la estratosfera en globo. Pudimos explorar la estratosfera gracias a los aviones U-2. Fue entonces cuando se descubrió que existían diferentes capas. Por eso se llama estratosfera, porque está formada por estratos. Pero el U-2 de Lockheed era fundamentalmente un avión espía capaz de sobrevolar todo el imperio soviético. El 1 de mayo de 1960, poco antes del desfile en la Plaza Roja, un U-2 fue derribado sobre la Unión Soviética y su piloto fue hecho prisionero. Washington rechazó las acusaciones de espionaje, afirmando que era un avión de investigación meteorológica. Durante más de una década, después de que empezara la Guerra Fría, a las agencias de inteligencia como la CIA, que rápidamente había creado una sección de investigación científica, les resultaba extraordinariamente difícil saber qué es lo que estaba pasando en la ciencia soviética. Tenían miedo de que los soviéticos los adelantaran en todas las áreas de investigación, incluido el control del clima. Piensan, si nos adelantan en el control del clima, serán ellos quienes controlen el mundo. Ellos no publican nada de lo que están haciendo, por tanto tiene que ser un secreto. Y si trabajan en secreto, puede que ya nos hayan adelantado. Tenemos que invertir más dinero, pero nuestro programa también tiene que ser secreto. La paranoia de la Guerra Fría llevó al Pentágono a realizar lo que denominó experimentos de guerra climática. En la práctica se reducían a poco más que intentar modificar el clima local mediante la mejora de la técnica de siembra de nubes. ¿Y cuál era la tecnología más avanzada en esta investigación estratégica nacional? Mangueras para regar el jardín compradas en ferreterías. En la Casa Blanca, al presidente Kennedy y a su equipo de asesores científicos les preocupaba que se utilizaran explosiones nucleares o misiles balísticos para cambiar la temperatura terrestre. Aunque el presidente denunció los peligros de esos experimentos, no interrumpió los programas de investigación del ejército de Estados Unidos. El presidente Lyndon Johnson se mostró interesado en continuar los programas iniciados por Kennedy, al que sucedió tras su asesinato en 1963. La nuestra es una época de cambios. Cambios rápidos y fantásticos que nos desvelan los secretos de la naturaleza y que ponen en nuestras manos nuevas armas de control y de destrucción. Lyndon Johnson pensaba que las ciencias ambientales podían rendir todo tipo de servicios al hombre. En especial le interesaba poder llevar agua a aquellas regiones que más la necesitaban. Lo veía como una herramienta diplomática, y eso fue lo que impulsó los ensayos para el control del clima en la India durante la sequía de Bihar. Un asesor animó al presidente a construir un arsenal de armas climáticas. Era tan famoso que Kubrick lo convirtió en protagonista de una de sus películas. Dr. Strangelove. Or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Era el físico teórico Edward Teller, director del Laboratorio Nacional del Departamento de la Energía de Livermore, en California. Edward Teller es un personaje muy famoso. Quizás algunos dirían que tristemente famoso del periodo de la posguerra. A menudo es también conocido como el padre de la bomba de hidrógeno. Edward Teller tuvo un papel esencial en el inicio y en el avance de la Guerra Fría,
por el desarrollo de armas nucleares cada vez más sofisticadas. Él dijo, fabriquemos un arma como la del Dr. Strangelove, la máquina infernal, un arma tan terrible que nadie se atreverá a usar nunca. Trabajó en el desarrollo de la bomba de hidrógeno, que él llamó la Super. Decía, no confío en los sistemas sociales, pero sí en la tecnología. Para mantener la paz, debemos crear el arma más destructiva que exista. Utilicemos los explosivos nucleares, como se han usado otros explosivos de alta potencia, en beneficio del hombre. Usémoslos en las entrañas de la Tierra, utilizando la misma Tierra como recipiente, para crear nuevas sustancias químicas. Lo cierto es que esa inclinación a utilizar las capacidades creativas más oscuras del ser humano para transformar el mundo natural se ha extendido en ciertas áreas de la comunidad de la geoingeniería. Es una especie de fe fanática. Podemos utilizar nuestras capacidades creativas para desarrollar tecnologías extremadamente poderosas, con el fin de controlar y manipular la naturaleza en nuestro beneficio. Salvo que en esta ocasión estamos hablando del clima de todo el planeta. Recibí una llamada de su secretaria, a quien conocía desde hacía 10 años, y me dijo, el Dr. Teller quiere verte en 1 hora. Quiere hacerte una pregunta. Le dije, ¿y qué pregunta es esa? Y ella me contestó, le han sugerido que se podrían usar explosiones nucleares para acabar con la sequía en California. Y quiere saber si funcionaría, si los modelos climáticos pueden decirnos eso. El laboratorio de Livermore tenía ordenadores muy avanzados y Edward Teller dio libertad total a los científicos para que se concentraran en elaborar un modelo atmosférico global. Después hicieron una película animada por ordenador y la enviaron a una compañía de California para que añadieran filtros de color. Es una película en 35 milímetros que ilustraba su modelo atmosférico. Fue Edward Teller quien tuvo la idea de utilizar por primera vez las armas climáticas durante la guerra de Vietnam. El proyecto secreto, en colaboración con la Marina estadounidense, buscaba la forma de que las nubes de los monzones produjeran aún más lluvias. ¿Y para qué querían hacer eso? Bueno, si estás en Laos y quieres asegurarte de que los hombres y el material del enemigo no puedan salir de Vietnam del Norte para invadir el sur y atacar Laos, entonces querrás que esas nubes produzcan lluvias más intensas durante el monzón. El ejército estadounidense consiguió inundar el camino a Ho Chi Minh con lluvias provocadas artificialmente. La Operación Popeye, como se conocía, consiguió interrumpir las líneas de suministro y el movimiento de las tropas de los vietnamitas del norte. La operación de la CIA se prolongó en el máximo secreto a lo largo de 5 años, hasta que apareció en la primera página del New York Times. El Congreso creó una comisión de investigación. El Senado descubrió que la Operación Popeye, que tenía como objetivos Tailandia, Laos, Vietnam y Camboya, había sido apoyada por el secretario de Estado Henry Kissinger y la CIA sin una autorización oficial. El Congreso presionó para que el control del clima no volviera a ser utilizado como arma de guerra nunca más. Pero en 1972, la opinión pública estaba más preocupada por la paz en Vietnam que por la geoingeniería de la lluvia. Sin embargo, la protección del medio ambiente fue el asunto prioritario en la cumbre de la Tierra de Estocolmo. El secretario general de la ONU denunció la pasividad de los gobiernos ante la contaminación atmosférica. Nuestro mundo está amenazado por el impacto de las acciones irresponsables de los hombres y por el egoísmo de sus actividades. La culpa es tuya, suya, mía. Es culpa nuestra, de todos. ¿Por qué? Porque los gobiernos solo actúan si se sienten presionados por la opinión pública. Y cuando la opinión pública no es lo suficientemente enérgica es porque ustedes y yo no estamos lo bastante convencidos. Indira Gandhi, primera ministra de la India, va a participar en la primera conferencia de Naciones Unidas sobre el medio ambiente. Fue recibida por el secretario general de la conferencia, Maurice Strong.
El hombre moderno debe restablecer el vínculo indestructible que nos une a la naturaleza y reconocer, como lo hicieron nuestros antepasados en la India hace siglos, que solo podemos coger de la tierra y de la atmósfera lo que podamos devolverles. Era la primera vez que el mundo se reunía para pedir que acabara el abuso descontrolado del medio ambiente. Ese año un grupo de científicos publicó un informe sobre las consecuencias del agotamiento de los recursos naturales del planeta. Han creado un modelo computarizado del clima para conocerlo a largo plazo y han descubierto, como se explica en el libro Los límites del crecimiento, que al ritmo actual el planeta solo podrá mantenernos unos 100 años, aunque podrían ser 50. El estudio fue dirigido por Dennis Meadows del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Para los delegados en la conferencia de Estocolmo, la llamada a la acción desafiaba la base misma del crecimiento económico desde la revolución industrial. Monet captó la esencia de la modernidad en este cuadro. En él vemos las barcazas de carbón en el río Sena, que llevan esa fuente de energía indispensable a la ciudad. Es cierto que la minería del carbón, el desarrollo del transporte y los procesos industriales hicieron posible el crecimiento económico moderno. Pero, por supuesto, fue también esa fuente de energía la que nos trajo la crisis climática en la que hoy estamos inmersos. Ante la magnitud del desastre anunciado, los científicos hicieron un inventario de soluciones mágicas para cambiar el clima. En un artículo del año 1974, Snyder y Kellogg, dos meteorólogos muy conocidos y muy respetados en Estados Unidos, explicaban que los problemas estaban empezando a evolucionar y que tal vez deberíamos pensar en la posibilidad de contrarrestar el cambio climático en algún momento, pero son muy reservados al respecto. Por poco prácticas que fueran esas propuestas, estaban considerando seriamente controlar el clima. Al recordar la lluvia artificial de la guerra de Vietnam, el mundo se reunió para prevenir una guerra climática. En los últimos años, se ha hecho evidente que los avances científicos y tecnológicos permitirán al hombre cambiar las condiciones climáticas o cambiar la composición dinámica de la estructura del espacio exterior de la Tierra. Y se habló en profundidad de ello, no solo para hacer que llueva sobre el enemigo, también para provocar una sequía y que la gente muera de hambre. Todo eso se consideró una forma de armamento climático. Y los químicos de la atmósfera tomaron conciencia de lo que llamaron el invierno nuclear. Así que empezamos a pensar en el humo. Lo investigamos y descubrimos que solo los incendios forestales producirían cantidades de humo tan grandes que impedirían que llegara la luz del sol. Los modelos computarizados de Crutzen para predecir el clima confirmaban que tras una guerra atómica, el invierno nuclear causaría la extinción masiva de humanos, plantas y animales del planeta. Preocupados, científicos rusos y estadounidenses se reunieron a través de una videoconferencia. Una vez más, se demuestra que en una guerra nuclear no habría vencedores ni vencidos. Las consecuencias serían fatales para todos. Lo que está en juego es la vida en la Tierra. Al igual que sucedió con las armas climáticas, el miedo al fin del mundo contribuyó a la ralentización de la carrera armamentística atómica. Sin embargo, Edward Teller no estaba de acuerdo con el desarme y siguió haciendo campaña por seguir aumentando el poder del arsenal atómico estadounidense. Les puedo asegurar que confío absolutamente en el láser de rayos X, cuyo principal creador acaba de unirse a mí y que está aquí, a mi izquierda. Lowell Wood estaba tan unido a Edward Teller, el Dr. Strangelove, que se ganó el apodo de Doctor Maligno. Nosotros vamos a Washington de vez en cuando y presentamos lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que creemos que podemos hacer en determinado plazo de tiempo.
Y todas las personas del gobierno con las que hablamos nos dicen, fantástico, seguid así, aquí tenéis más dinero. Y con la política del presidente Reagan, el dinero siguió llegando. El presidente Edward Teller y Lowell Wood arrastraron a los soviéticos a una nueva carrera armamentística. No usaban ni el clima ni armas nucleares, era una carrera espacial conocida como la Guerra de las Galaxias. Pero la Unión Soviética fue incapaz de hacer frente al desafío. Con una economía debilitada y el país dividido, el bloque soviético carecía de los recursos financieros y políticos para competir. Sin embargo, siguiendo el mismo ritual desde los años 50 para dispersar las nubes y evitar la lluvia, los aviones rusos esparcían una fórmula mágica compuesta de yoduro de plata, hielo seco y cemento. El resultado: la Plaza Roja iluminada por un sol radiante para celebrar el régimen comunista soviético todos los 1 de mayo. Siguiendo el modelo soviético de manipulación del clima, los chinos también sembraban nubes, pero no para disiparlas, sino para que lloviera. Entonces se hacía en la Unión Soviética, así que durante los años 50, 60 y 70 se veía como algo bueno que los seres humanos pudieran modificar el curso de la naturaleza con sus propios medios. Decíamos, el hombre decidido vencerá al cielo. Durante mucho tiempo, China intentó manipular el medio ambiente en beneficio del hombre, y eso a menudo tuvo consecuencias desastrosas. Hoy la gente está más concienciada respecto a aquellas pruebas para intervenir en la naturaleza. Nosotros defendemos la idea de adaptarnos a la naturaleza, la integración entre el cielo y el hombre. En otras palabras, nos basamos en los conocimientos del Feng Shui. Cuando exploramos nuestros recursos naturales, tenemos mucho cuidado de seguir las enseñanzas del Feng Shui. Junio de 1991. Una gran erupción volcánica modifica los datos del clima. La nube de partículas provoca el descenso de medio grado en la temperatura global durante 3 años. Aquella fue la erupción más importante del siglo XX y la mejor estudiada. Aún la seguimos usando como patrón para mejorar nuestros modelos climáticos y para intentar entender cuál fue su impacto. Pinatubo es una referencia porque tenemos mucha información. Sabemos cuánto dióxido de azufre inyectó en la estratosfera y dónde y qué pasó con ese dióxido de azufre. Para Edward Teller, aquella erupción fue un golpe de suerte. Ahora que el enemigo comunista había desaparecido, había una nueva amenaza global: el cambio climático. Una de las primeras propuestas para usar aerosoles de azufre como solución para combatir el calentamiento global fue publicada en 1997 y estaba firmada por Edward Teller y Lowell Wood. Edward Teller decía, podemos desarrollar aerosoles para enfriar el planeta y quizás otros para calentarlo. Así podremos controlar el clima y elegir la temperatura que queramos. Lowell Wood y Edward Teller presentaron sus ideas en un congreso de científicos interesados en las posibilidades de la geoingeniería. En la conferencia del Instituto para la Investigación del Cambio Climático éramos unas 30 personas. Fue ahí donde conocí a Lowell Wood. Yo estaba allí y otras personas, entre ellas David Keith, dijeron, esa idea es una locura. Nosotros le dijimos, oye, Low, no sabes lo que estás diciendo. Es cierto que podrías hacer que descienda la temperatura media de todo el planeta, pero el mundo no es solo una temperatura. Cuando volví al trabajo, elaboramos el primer modelo informático de simulación de geoingeniería solar y para nuestra sorpresa funcionaba. Publicamos un primer artículo diciendo, bueno, aunque funciona muy bien en este simulador de clima, no podemos fiarnos de los resultados porque en el mundo real podrían ser diferentes. Pero en aquel momento, aquello no le interesaba a nadie. Solo cuando Paul Crutzen empezó a hablar del tema, la gente se interesó y volvió a leer los estudios que se habían hecho antes. Paul Crutzen fue autor de la teoría del invierno nuclear. Además de Premio Nobel de Química en 1995,
por sus trabajos sobre la atmósfera, en especial sobre la formación y la desaparición del ozono. Un descubrimiento que permitió el primer y único acuerdo global prohibiendo utilizar ciertos gases que destruían la capa de ozono de la atmósfera. La gente comentaba que Paul Crutzen estaba escribiendo un informe en el que decía que tal vez deberíamos considerar crear a propósito una nube, igual que hacen los volcanes, para reducir la temperatura, porque piensa que no se está haciendo ningún esfuerzo para reducirla. Yo pedí a Paul que me enviara una copia del informe. Cuando lo hizo, le mandé algunos comentarios, pero aún así lo publicó en 2006. A Paul, sus colegas científicos, le criticaron con mucha dureza y severidad por haber roto el silencio en torno a la geoingeniería. Y tras aquella intervención, vimos un rápido aumento de los artículos científicos publicados sobre las diferentes formas de geoingeniería. El artículo de Paul es fantástico, pero en él no decía nada nuevo. Sin embargo, la persona que lo comentó marcó la diferencia. Creo que aquello fue el detonante, pero los detonantes solo funcionan cuando existe una fuerza acumulada que está a punto de explotar. Y en este caso, la fuerza era el hecho de que necesitábamos hablar de ello. No podemos tomar buenas decisiones sobre este tema mirando hacia otro lado o escondiéndonos. En Estados Unidos, los partidarios de la geoingeniería buscarían el apoyo de la opinión pública y de los líderes políticos. Durante mucho tiempo fue un tabú. La comunidad científica había acordado no hablar del tema en público. En Estados Unidos, hay algunos grupos de presión conservadores que durante años han hecho una campaña activa para negar la ciencia del clima. Han desautorizado al panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Lo han calificado de engaño, de estafa, y se han opuesto a las medidas aprobadas en Estados Unidos para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero e incentivar las energías renovables. Y a pesar de eso, esas mismas organizaciones salieron en defensa de la geoingeniería. Y la pregunta es, ¿cómo pueden apoyar la solución a un problema que según ellos no existe? En el seno de los grupos conservadores, como nosotros, en el Instituto Hudson o en el Instituto de Empresa Americano, hay mucha gente, aunque no todos, pero sí muchos, que piensan que el cambio climático no representa una amenaza real. Puede que los representantes del Partido Republicano no estén dispuestos a asumir el coste económico, que ellos consideran enorme, de reducir las emisiones de gas de efecto invernadero. De hecho, eso supondría la transformación de toda la economía mundial. A menudo los republicanos son unos apasionados de la tecnología más sofisticada. Es posible que piensen: un momento, hay una solución tecnológica para eso. Yo creo que el control de la radiación solar es más fácil de llevar a cabo políticamente que el control de los gases de efecto invernadero. Las perspectivas de un consenso bipartidista sobre bioingeniería son mucho mayores que un acuerdo para limitar los gases de efecto invernadero. Con la geoingeniería, los gobiernos no necesitan enfrentarse al poder de las grandes compañías mineras y petrolíferas. No tendrán que poner impuestos a la gasolina ni a la electricidad. Con la geoingeniería, los gobiernos no tendrán que pedir a los consumidores que cambien su forma de vida. Como se puede ver, tiene un tremendo atractivo político. Pero parece que hacer realidad esos proyectos es difícil. En ocasiones hay quien intenta detener hasta los experimentos más simples de geoingeniería. Algo absurdo, la verdad. Como sucedió con los experimentos de Inglaterra, que solo consistían en pulverizar un poco de agua. 3 universidades colaboraban en un proyecto llamado SPICE, inyección de partículas estratosféricas para la modificación climática. Investigaban la mejor forma de esparcir partículas en la atmósfera. En mi opinión, la forma más sencilla de difundir las partículas es usando una manguera.
Mire, este es el sistema que me interesa. Pero hay muchos problemas. Este globo tiene que ser muy grande, porque la manguera debe ser muy fuerte, ya que la distancia es muy grande. Cuando hablo de todo esto, lo más interesante es que no menciono la climatología en absoluto, porque esto ahora se ha convertido en un problema de ingeniería. Vamos a comprobarlo. Sí, funciona. Pero no todos lo ven como un problema de ingeniería. El 26 de septiembre de 2011, 50 organizaciones internacionales exigieron la prohibición de los experimentos del proyecto SPICE. Hugh Hunt nos muestra con un modelo a escala reducida lo que quería probar: enviar agua a través de mangueras. Pero para algunos, eso estaba demasiado cerca de la geoingeniería. Hoy resulta extraño pensar lo ingenuos que fuimos, porque, por supuesto, todo el mundo observaba lo que estábamos haciendo y pensaban que era un experimento de geoingeniería al aire libre. Creo que el gobierno británico cometió un error financiándolo como el primer experimento público sobre geoingeniería. Algo cuyo único objetivo no era analizar los riesgos ni conocer su eficacia, sino hallar la manera de hacerlo al menor precio. En la Universidad de Harvard, David Keith y su equipo diseñaron un globo para diseminar micropartículas a una altura de 22.000 metros. La perturbación sería muy pequeña. Usaríamos unos 100 gramos de azufre. Es decir, lo mismo que emite un avión comercial durante un minuto de vuelo. Mucha gente se opondrá a este experimento, pero los riesgos objetivos son mínimos a esa escala. Aún así, será la primera vez que se haga un experimento de manipulación deliberada como este en la estratosfera. Parte del dinero procede de la fundación de Bill Gates y el resto de otras startups. Pero no podremos hacerlo, a menos que esté financiado principalmente por una agencia de investigación científica estatal. Es complicado probar estas ideas en el mundo real. Los científicos solo disponen de los modelos climáticos informáticos. La mayoría de los científicos tienen un laboratorio, utilizan tubos de ensayo o disponen de grandes aceleradores de partículas. Nuestro laboratorio es el mundo. No podemos hacer experimentos en el mundo real, solo tenemos un planeta. Para simular la geoingeniería, miren, aquí mantenemos constante la temperatura, reduciendo la luz solar para contrarrestar los efectos del aumento de dióxido de carbono. 50 años después queremos que el Sol vuelva a ser lo que era, pero se produce este calentamiento a un ritmo mucho más rápido. Todo indica que la eficacia de la geoingeniería sería solo temporal y que su interrupción podría causar un calentamiento tan rápido que impediría cualquier adaptación. Para evitarlo, la Tierra debería estar rodeada por una nube perpetua. Pero incluso así habría consecuencias. Una disminución de las precipitaciones aquí, lluvias torrenciales allí o riesgo de sequía. Un escenario catastrófico que recuerda a una de las erupciones volcánicas más violentas de la historia. Una de mis historias favoritas es lo que pasó tras la erupción del volcán Tambora en Indonesia en el año 1815. Unos meses después de la erupción, los efectos empezaron a notarse en el clima de Europa, al otro extremo de la Tierra. La erupción más grande en los últimos 10.000 años cambió el rumbo de la historia. La lluvia y el barro en el campo de batalla de Waterloo impidieron a los franceses mover sus cañones, lo cual contribuyó a la derrota de Napoleón. Y en Asia, la desaparición del monzón provocó hambrunas y epidemias que causaron 100.000 muertes. La bajada de las temperaturas abrió un paso temporal en el hielo del extremo norte que permitió hacer exploraciones impensables hasta entonces. En Europa, 1816 se conoció como el año sin verano. Lord Byron, Percy Shelley y su prometida de 19 años Mary se encontraban a orillas del lago Le Mans. El mal tiempo los mantenía encerrados en la villa Diodati. Aburridos, se dedicaron a escribir, y la joven Mary inventó una historia fantástica. Esa historia, naturalmente, fue la de Frankenstein.
Y cuando su monstruo cobra vida, él descubre que no lo puede controlar. Muchos científicos tienen miedo de que ocurra lo mismo si usamos la geoingeniería para controlar el clima. Podríamos crear una especie de Frankenstein climático, utilizando nuestra tecnología mágica para intentar transformar el clima, para domesticarlo y regularlo. Y esa podría ser la peor locura que haya cometido nunca la humanidad. Los científicos se preguntan qué país será el primero en usar la geoingeniería. Y miran a China, ahora el primer contaminante del mundo, pero también uno de los países más afectados por el cambio climático. Cuando vas a Asia y sobrevuelas China, ves una nube enorme de densa contaminación. Esa contaminación mantiene el planeta más frío. Es una capa de polución que refleja una proporción mayor de la radiación solar entrante. Y por eso el planeta está más frío, tal vez en medio grado o 1 grado. Ahora hay muchos científicos climáticos preocupados por lo que podría suceder cuando el gobierno chino siga el ejemplo de los países ricos y empiece a limpiar el aire. Porque cuando en China y en la India desaparezca esa nube de contaminación, el planeta se calentará. Imaginemos que China decide hacer eso. Comienzan a enviar aerosoles de sulfato a la estratosfera y de repente se empiezan a perder las cosechas en Estados Unidos, como ya pasó en el año 2013. Entonces sucedió debido a fluctuaciones naturales, pero en este nuevo escenario no sabríamos si se debería a fluctuaciones naturales o a si China utiliza las tecnologías de la geoingeniería. ¿Elegirá China un medio como el control de la radiación solar y aportará su contribución al mundo ayudando a controlar el calentamiento global? Los chinos solemos ser bastante prudentes y preferimos ir paso a paso. De momento, el nivel de conocimiento científico es insuficiente para poder tomar una decisión. Debemos combinar la prudencia con el valor para que la investigación avance, aunando la cultura y la ciencia de Oriente y de Occidente. Pero ¿quién controlaría el termostato del mundo? Y si fuera posible, ¿en manos de quién estaría el termostato? Para los más jóvenes, así se regulaba un termostato. ¿Queremos que la temperatura del planeta sea la misma que ahora o más cálida? Porque los países del Ártico quieren explotar sus recursos. O más fría, porque hay poblaciones como las islas que están desapareciendo debido al aumento del nivel del mar. ¿Cómo decidirá el mundo la temperatura del planeta? Solo tenemos un planeta. No podemos autorizar el empleo de tecnologías tan poderosas y correr el riesgo de provocar una catástrofe si los estados, a nivel individual, se consideran libres de hacer lo que quieran. En ausencia de un gobierno mundial del clima, ¿existe algún medio para evitar que un estado use la geoingeniería para sus fines particulares? Mucha gente dice, necesitamos una ley. Pero de hecho hay muchas normas en vigor. Si leemos nuestras políticas medioambientales, muchos países disponen de procedimientos para evaluar el impacto medioambiental y han puesto en marcha medidas para proteger el medio ambiente y la salud humana. Todas ellas son reglas que podemos usar. Puede que no haya leyes específicas a nivel internacional, pero sí tenemos bastante legislación, en particular en la Unión Europea, que nos ayudará a abordar este problema. ¿Qué pasaría si una gran empresa de geoingeniería controlara la geoingeniería? Llamémosla BP Geoingeniería o Exxon Geoingeniería. ¿Qué intereses defendería? ¿Los del planeta o los de su empresa? Nos lo podemos imaginar. Oh, no podemos parar, muchos empleos peligran. O presionarían a los responsables políticos de todo el mundo para continuar. Lo que me preocupa es que se produciría un cambio inmediato en la opinión pública. Estamos acostumbrados a buscar soluciones rápidas. Tenemos la información al alcance de la mano. La gente diría, resolvámoslo ya, hagamos algo agresivo y drástico.
¿Podría suceder que la aparición de proyectos de geoingeniería creara una mayor conciencia global sobre los peligros del cambio climático? ¿Podemos esperar que se implanten políticas específicas para adaptarnos a una catástrofe que ya ha comenzado? ¿O la geoingeniería hará que nos resignemos a vivir bajo cielos eternamente nublados, convirtiendo la joya azul de la Tierra en mármol gris y blanco?